Era el año 2018, perdón, el mismo año de Viva España Feminista, donde el movimiento feminista estaba a tope, y dentro de que yo comparto sus premisas, había algo que me hacía un poco raro, que era esta voluntad de imposición. Total, que llevábamos 2 años con el caso de la manada y bueno, hicimos esta web que ofrecía un recorrido tour sobre este caso. La web no decía nada en sí, era una web muy ingenua. Vente a Pamplona, tráete abrigo que hace frío. Y Pamplona tiene otros grandes encantos el resto del año que no solo San Fermín, ¿no? La web la sacamos en diciembre de 2018, que es cuando salió la sentencia de la audiencia. Critica precisamente eso, ¿no? Que es la exigencia a la justicia de una especie de, no sé, movimiento ideológico, no sé, o la prensa no le importa tampoco la verdad, le importa hacer buenas historias, ¿no? Sí. Yo a esto le llamo el sesgo de telenovela de la prensa. Y la cuestión es que la denuncia es una denuncia falsa, una denuncia inventada de la chica de la manada, que es la persona sobre la que se ha fundamentado el movimiento Hermana Yo Te Creo, que ha llevado un cambio legislativo que estabas comentando. ¿No? Entonces la siguiente denuncia que hace después de la manada es la mía, que es una denuncia inventada. La pone que son 5 meses después de los hechos, entonces ella se ha sumado a algo que ya abiertamente se sabe lo que es. Bueno, señores, este es Anónimo García y hoy le voy a dedicar este vídeo por varios motivos, enseguida lo van a entender. Es uno de los vídeos, desde mi punto de vista, más importantes para mí por las implicaciones personales que obviamente tienen y que algunos de ustedes ya conocen. Ayer salió una sentencia del Tribunal Constitucional que le ha salvado la vida a Anónimo García, aunque se le ha quitado un poco durante los últimos 6 años. No me equivoco si me refiero a esta sentencia con un tono tan grandilocuente. No le ha salvado la vida a él. Con su permiso también voy a afirmar que me la ha salvado un poco a mí, o por lo menos me ha dado esperanzas. Y tomen ustedes nota, porque también se la ha salvado un poco a ustedes, a cualquiera que tenga un podcast en el que manifieste sus opiniones, a cualquiera que escriba un tuit, a cualquiera que se manifieste en un bar con amigos. Cualquiera de ustedes podría ser perseguido, cualquiera de ustedes podría ser abocado a una vida en la que durante 6 años ustedes podrían tener en algunos momentos la incertidumbre y en algunos momentos la certidumbre de que podrían pasar años en prisión. A mí, particularmente, esta sentencia me ha puesto a bailar. Porque, como ya saben algunos de ustedes, de la gente que me sigue, de la gente que está suscrita a este canal, de la gente que ve habitualmente mis vídeos o me lee en Twitter, de la gente que me ha apoyado económicamente durante los últimos meses, yo estoy condenada a 15 meses de prisión, 15 meses de cárcel por el mismo delito por el que han condenado durante 6 años a Anónimo García. El delito es el 173.1 del Código Penal, que es una de las modalidades de tortura aplicadas a la libertad de expresión. En concreto, el juzgado número 10 de Valencia, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, a la espera de la admisión o la inadmisión del recurso de casación al Tribunal Supremo. Bueno, pues estos jueces, estos magistrados creen que este tuit merece los mismos meses de cárcel que algunos agresores de mujeres. Estos jueces, estos magistrados creen que este tuit merece que yo durante 15 meses no vea a mi hijo, esté privada de libertad, duerma todos los días en una celda y comparta patio y comparta mesa con gente que ha quitado la vida a otras personas. Por eso estoy súper feliz, porque ayer a una persona que conoce perfectamente esa sensación, el Tribunal Constitucional le anuló la sentencia a este ciudadano anónimo, creador de la web del Tour de la Manada, condenado a 18 meses de cárcel como autor de un delito contra la integridad moral en diciembre del 2019 por el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona, ratificada esta condena en apelación por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pamplona, y después con unos hechos probados que no puedes discutir si quieres recurrir en casación al Tribunal Supremo. Tienes que aceptar que eres un delincuente, aunque en esas sentencias se haya mentido flagrantemente sobre frases que jamás has pronunciado, aunque lo demuestres en una sala. Los magistrados encargados de ratificar
los hechos probados, que tienen que salir como hechos probados indiscutibles en una audiencia provincial, están mintiendo con tal de meter a la gente en la cárcel. Así que Anónimo García coge estas sentencias, se va al Tribunal Supremo, enerva un recurso de casación, creo que le toca como ponente al magistrado Marchena, y le rechazan el recurso de casación, señores. La primera vez en la historia de la democracia que alguien es condenado por una de las 3 modalidades de delito de tortura para llevarte a la cárcel, ya no por una acción artística, sino por una iniciativa que tiene única y exclusivamente que ver con la libertad de expresión, sin insultar, sin faltar al respeto. Para que ustedes se hagan a la idea, el delito de trato degradante hasta ahora, hasta el caso de Anónimo García, hasta el mío, siempre ha ido en concurso ideal con un delito superior, con el principal delito, con el más grave, que hasta ahora era un delito para agravar las penas de agresores sexuales, de violadores, de maltratadores de mujeres, de secuestradores. Para que ustedes se hagan una idea, raparle la cabeza a una mujer que ha sido víctima de Biogen para humillarla, o secuestrar a un tipo, atarle en las patas de la cama, impedir que vaya al baño durante 2 días y pegarle culatazos con la pistola en la cabeza. Bueno, pues este delito ya puede llevarle a la cárcel a cualquiera de ustedes si demuestran estar en contra de cualquiera de los grandes temas que durante los últimos 10, 15, 20 años nos han robado la libertad de opinar y de expresarnos en relación a los grandes temas prohibidos: el feminismo, la inmigración ilegal. Su delito: inventarse el Tour de la Manada, una parodia en una página web para denunciar la instrumentalización mediática del caso de la Manada, que por cierto sirvió a los políticos de nuestro país para poner en la diana a jueces, demostrar a estos jueces que si quieren tomar una decisión en contra de los grupos ideológicos que permiten que los grandes partidos políticos de este país desvíen los recursos, y para linchar a los acusados, para deshumanizarles ante la opinión pública, para que cualquier juez que cayera en la tentación de absolver a esos acusados tuviera que convertirse en un héroe capaz de superar el miedo a que señalaran a su familia o a ellos mismos, con el fin de acabar con cualquier garantía legal y procesal de los acusados. Esto es lo que ha marcado una línea en el suelo desde el año 2019 hasta nuestros días. Y esto es lo que nos puede pasar si nos metemos no con una víctima, sino con un colectivo político que amasa y desvía miles de millones de euros de las arcas públicas a los partidos políticos. Un colectivo político falsamente social destinado a financiar ilegalmente a los partidos políticos con la excusa de defender las grandes causas sociales, señores. Y ese colectivo político que desvía los recursos de la gente para financiar ilegalmente a los partidos políticos había recibido la orden de asegurarse de que el caso de la Manada asegurara la ley del solo sí es sí. Vamos a ver esta entrevista que realiza UTVH Sergio a Juan Soto Ibars, el único defensor de Anónimo García durante estos días, que llega a escribir un libro hablando de su caso, y vamos a ilustrar el asunto. A mí me invitaron a Pamplona a dar una charla sobre el tabú. Y como estaba en Pamplona, dije, pues como ejemplo voy a poner un caso muy tabú. Y conté lo del Tour de la Manada, allí delante del público de Pamplona. Me pareció que era un ejemplo muy bueno para que la gente notara lo que era el tabú, porque en Pamplona esto afecta muchísimo, claro. Y conté todas las acciones anteriores, todas las divertidas de Homo Belamine, llegué al Tour de la Manada y el público reaccionó muy bien. O sea, si le hablas a alguien del Tour de la Manada igual reacciona mal, pero si le cuentas, como yo hago en el libro, todas las cosas anteriores, la gente se parte el culo y cuando llegas al Tour de la Manada ya entiendes qué tipo de acción es, ¿no? Qué tipo de ironía usan ellos. Bueno, pues todo el mundo se lo tomó muy bien. Y lo que no sabía la gente del público es que entre el público estaba Anónimo García. Yo estaba poniendo fotos en la pantalla de Anónimo García y él íbamos con las mascarillas todavía, y él estaba ahí en el público. Entonces, cuando Anónimo vio que la gente entendía su caso, se conmovió muchísimo. O sea, él, por primera vez, él estaba en el ostracismo. Todavía. Esta es la primera pena que uno tiene que transitar mucho antes de ser condenado o de ser absuelto en un proceso penal como este, que además, como han visto ustedes, puede llegar a durar, tiene una media de 5 o 6 años, ¿no? Es decir, la soledad absoluta,
el miedo de la gente a contratarte, el tener que ir al colegio de tus hijos, explicar que no eres un delincuente, aunque la opinión pública se haya concertado para establecer que eres un delincuente. Además, con muchísimo más esfuerzo del que dedican a establecer que el violador es un delincuente, ¿no? Llega un momento en que incluso se te llega a equiparar en gravedad con un violador por un tuit que pone en duda una sentencia o por una web que pretende burlarse de la instrumentalización mediática, en este caso, de los medios de comunicación que dependían del dinero público del gobierno y que habían recibido la orden de matar a Anónimo García, de matar, acordaos de aquel juez de Ricardo González que emitió el voto particular del caso de La Manada. Hay que matar a cualquiera que se ponga enfrente. Al que se ponga enfrente hay que asesinarle social, civil, profesional y anímicamente. Económicamente, hay que arruinar a la gente. Y ese mensaje es mucho más potente, es mucho más efectivo cuando se elige a una persona conocida que envíe de forma masiva un mensaje muy claro a la colectividad para que la sociedad viva llena de miedo, ¿no? Anónimo García fue esa persona elegida en 2019. A mí me pasó lo mismo en 2022 y además por el mismo motivo, es decir, el de alguna manera truncar una ley o criticar una ley que iba a salir adelante sí o sí, la ley del solo sí es sí, y que terminó abriendo la puerta de la cárcel a centenares de violadores de mujeres y de niños. La ministra de Igualdad nunca fue por esto, que además es indudable y es incuestionable, culpada de connivente por beneficiar a estos agresores sexuales de mujeres y de niños, y nosotros fuimos dibujados como mucho más delincuentes que aquellos agresores beneficiados por esa ley que pretendieron asentar y que asentaron con el caso de La Manada, con el caso de la condena de Anónimo García y con el caso de mi condena por el asunto de Burjasot y por aquel tuit que puse objetando sobre la veracidad del testimonio de unas niñas que habían hecho un directo en Instagram presumiendo de hacerse famosas y de ganar dinero con esa denuncia, ¿no? Había terminado, estaba en la calle, había tenido una cría, no tenía dinero, ya no tenía grupo artístico porque como Belamine se va a tomar por culo con la condena y tal. Y él de pronto vio que contar la historia por orden hacía que se entendiera. Y que la gente, y en Pamplona, lo entendía. Y entonces al salir de esa conferencia estuve hablando con él y le dije, pues esto se podía hacer con un libro. Y es que no se lo podía creer. Él le dijo, pues si lo haces. Y entonces aquí ya es por primera vez, un año y medio después de esto, cuando... En un caso así, y les digo que se convierte en un hermano con vínculos más fuertes que los de la sangre. Ya se lo digo a ustedes por propia experiencia. Hay una versión más sólida, con cierto recorrido en la cual se pueden desmentir todas estas cosas que habían pasado antes. Yo creo que la profesión mía, el periodismo, es muy corresponsable de esta condena, porque si con el acto que hace este artista se hubiera abierto un debate y hubiera habido opiniones encontradas, violentamente encontradas, al tribunal hubiera entrado esa información, pero la prensa lo único que contó es que un tío estaba haciendo un tour por Pamplona. El uso instrumental de los medios de comunicación que dependen económica y vitalmente del poder político que te quiere llevar al infierno. Si eso es así, es imposible que se dé otra versión. El cometido de los medios de comunicación, mediante titulares totalmente falsos, es reproduciendo frases que jamás has dicho, aunque pruebes en sala que no las has dicho. El proceso de la deshumanización del reo, del procesado, en estos casos es vital porque es una de las bases sobre las que se asientan delitos como el delito de odio. Para que haya delito de odio, que es un delito totalmente subjetivo, ahora también el trato degradante porque lo han convertido en un delito subjetivo, es que el procesado sea percibido por la sociedad como un monstruo, como una persona peligrosa para la sociedad, como una persona que es mucho menos reinsertable en la sociedad que un violador. El punitivismo es una trampa, porque el punitivismo es más violencia y el feminismo nunca ha sido punitivista. Porque las feministas te están diciendo que el feminismo es antipunitivista, te están diciendo que los violadores pueden ser rehabilitados, pero tú no. En este país está más penado tener una opinión contraria a la del poder político que ser un violador.
y esa función de convertirte en un monstruo es aquella que se le encomendó a los medios de comunicación con el caso de Anónimo García y con tantos otros. No hubo nada más. O sea, yo escribí un artículo, alguna otra persona escribió un artículo, hubo 3 o 4 artículos que decían, esto es una parodia. Pero lo que entró, digamos, no hubo ese debate, ¿no? Y luego, durante todas las fases del juicio, las condenas, las sentencias, etcétera, tampoco ha habido gente en mi profesión que haya dicho, oye, esto es una puta locura. Hasta el libro Anónimo estaba en el ostracismo total. Siempre digo que hay 4 finales de este caso. Uno es el del discurso, es decir, que hay un discurso favorable o que por lo menos se contradiga lo que dicen los medios, y este final está hecho con el libro de Juan. Otro es el económico, cuando acabe de pagar todo, que yo creo que ya he acabado estas últimas semanas. Tercera pata, señores, el quebranto económico, la condena económica, el ser capaz a partir de ahora de que Anónimo García, una persona normal, no sé lo que ganará, no sé lo que se llevará a final de mes, pero vamos a poner que es un ciudadano normal, que con suerte gane 3.000 euros al mes. Yo les puedo asegurar que 40.000 euros, no solamente lo que te gastas en abogados, no solamente lo que te gastas en recursos, no solamente lo que te gastas en indemnizar a la víctima, sino lo que te han quitado cuando te han despedido, lo que te han quitado dejando de ingresar el dinero de trabajos que has perdido, de gente que ha dejado de contar contigo profesionalmente porque eres un monstruo durante 6 años. Intenten ustedes remontar una pérdida de 50.000 euros en toda su vida. Yo creo que para una persona normal es imposible. Con lo cual, de alguna manera, señores, este hombre ha recibido una condena para toda la vida. Y me van a perdonar los magistrados, me van a perdonar los jueces, conscientes de que hay una parte de la sociedad que siempre ha creído en que el poder judicial es un contrapeso al poder, a la tiranía política. Cada vez estamos dejando de creer más en ustedes y cada vez es más complicado. Porque las personas que firmaron la inadmisión del recurso de Anónimo García con nombres y apellidos son magistrados a los que ustedes, que creen en la ley, que creen en el Estado de Derecho, que tienen fe en que hay algo por encima del poder político que les protege, defienden todos los días. ¿Cómo puede el señor Marchena, protegido por el constitucionalismo de este país, creer que es proporcional que un hombre merece 18 meses de cárcel, todo lo que conlleva esto durante años, por crear una web satírica en la que no se insulta, en la que no se menciona a la víctima? Me van a perdonar ustedes, pero yo a partir de ahora, para proteger a un juez o para establecer como premisa que son héroes de la defensa de los ciudadanos y de su libertad, tenga que exigirles mucho más, ¿no? Otro es el judicial, cuando finalmente me absuelvan o me condenen definitivamente. Ahora el proceso está en el Tribunal Constitucional, lleva ya 3 años. Y otro es el emocional, que es cuando yo me lo pueda quitar de la cabeza. Y este es el más largo, porque para este tienen que haberse cerrado los anteriores. Y mucha gente me dice, bueno, deja esto ya de lado, haz otra cosa, pero es imposible, porque pues eso, un proceso penal son muchos años. Como digo, todavía sigue abierto. Esto empezó en 2018, estamos en 2024, o sea, ya vamos para 6 años. Bueno, 5 años y pico. Y hay momentos en los que no pasa nada, pero de repente estás tranquilamente en casa, un día dices, hoy va a ser un buen día, voy a hacer esto o lo otro, pero te llega la carta del juzgado y tienes que pagar ese día 6.000 euros, ¿no? Entonces, pues tienes que conseguir. 6 años así, 6 años así. Para que luego digan que todos los ciudadanos somos iguales, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes no encuentran el dinero en un caso así, si ustedes no tienen una cabeza y un espíritu fuerte como el acero, yo les digo que sus cabezas no aguantan. Hay que tener muchos arrestos para aguantar esto. Entonces uno aprende que la justicia es para la gente que se la puede pagar. Porque si no te puedes pagar 4.000 euros de un recurso, si no puedes pagar las costas, si no puedes pagar indemnizaciones, tienes que conformarte con aceptar 15 o 18 meses de cárcel. Si no los tienes, yo al principio tiré del dinero que me había dado Greenpeace, abrí un crowdfunding y la gente muy maja me dio, se ha llegado a completar casi todo ya, el dinero pagado, que en total son 31.000. Pero bueno, pues te deja con mal cuerpo eso, porque va para una injusticia realmente, ¿no? Para financiar una injusticia. O sea, este caso para mí, mira, primero, la hipocresía de los medios con la libertad de expresión la pone de manifiesto. La hipocresía de los medios con con la libertad de expresión queda clarísima, porque es que esto pasa mientras están protestando por Pablo Hasél y queman contenedores, y a este tío nadie le hace ni caso, ni en la calle ni en los medios. Primera. Segunda, la hipocresía de las ONGs, porque estás
O sea, tienes una persona... Mira, en Greenpeace hacen una investigación interna para ver si lo despiden o no. Las feministas de Greenpeace, el grupo de género de Greenpeace, dice, no lo despidáis, este tío es de puta madre. Y lo despiden aún así. O sea, esto para que veas hasta qué punto esto... Tercera. Los putos cobardes. Si no fuera por los de putos manifiesto cobardes... también Si no fuera por los putos cobardes en este país, donde no solamente incluyo a la sociedad y a los medios de comunicación, también a jueces, señores, si no, no se podría llegar tan lejos. Sería imposible que este señor hubiera sufrido la mitad de lo que ha sufrido. Enfermedad que tenemos en esta sociedad, que es la literalidad. Que es que hay un mensaje irónico y el autor está explicando la ironía y aún así se le condena y a nadie le importa un carajo. Y luego cuarta, ya una vez que sale el libro, yo me doy cuenta de que los medios de comunicación, ya incluso teniendo el libro encima de la mesa, con toda la historia contada y tal, se niegan a enmendársela. Así que, señores, con sumo gusto les voy a leer esta nota del Tribunal Constitucional que ha anulado la sentencia y que le ha devuelto un poquito la vida a Anónimo García. Con su permiso, también voy a decir que me la ha devuelto a mí. Y que dice lo siguiente: el Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Laura Díez Bueso, ha estimado el recurso de amparo promovido por el creador del falso Tour de la Manada, que fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión como autor de un delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal, por sentencia de 9 de diciembre del 2019 del Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona. Señores, es que es brutal. Esta condena fue ratificada en apelación por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pamplona y tras la presentación del correspondiente recurso de casación el Tribunal Supremo inadmitió el recurso. Señor Marchena, usted firmó este recurso, usted firmó esta inadmisión. Antecedentes. El recurrente en amparo creó el portal web tourlamanada.com en diciembre del 18. Este portal ofreció un falso e inexistente tour por los lugares por los que transitaron los 5 miembros del tour del grupo La Manada el 7 de julio de 2015 durante las fiestas de San Fermín. Este portal web solo estuvo disponible durante 3 días, incorporaba el logo titularidad del Gobierno de Navarra contra la violencia de género y aludía ya a los hechos acaecidos como agresión sexual y no como abuso sexual. En la web y en relación con este ficticio tour se exponía que entre el alcohol y el desenfreno, 5 varones con peinados a la última moda, atención a esta frase, porque 5 varones con peinados a la última moda, los magistrados de la Audiencia Provincial y la juez de primera instancia decidieron que implicaba exaltación de los violadores. Acojonante. Se encuentran a una joven en la céntrica plaza del Castillo. Apenas 20 minutos después entraban con ella a un portal a 300 metros de distancia y la agredieron sexualmente. ¿Qué pasó? O sea, ni siquiera lo niegan, ni siquiera niegan la violación. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? ¿Dónde fueron los agresores después? ¿Cómo los identificó la policía? Descúbrelo todo en este tour. Durante los 3 días en que la página estuvo disponible, numerosos medios de comunicación difundieron la existencia de un tour que nunca existió y lo criticaron con suma dureza. El tercer día, el contenido de la web fue eliminado y sustituido por desmentido titulado "El día en que los medios de comunicación se retrataron a sí mismos". Este desmentido exponía que el falso tour había sido programado como una bomba mediática y que había permitido ver cómo los medios se lanzaban como hienas a cualquier cadáver al que pudieran chupar la sangre aún caliente. No lo podría expresar mejor. No lo podría expresar mejor. El juzgado penal número 1 de Pamplona condenó al recurrente en amparo a la pena de 1 año y 6 meses de prisión por la creación y difusión de esta página web como autor de un delito contra la integridad moral de la víctima de la agresión sexual previsto en el artículo 173.1 del Código Penal. Esta condena fue ratificada en apelación por la Audiencia Provincial de Pamplona. Tomemos todos nota, ¿eh? Y tras la presentación del correspondiente recurso de casación, el Tribunal Supremo lo inadmitió. Sigan ustedes queriendo la justicia. Voy a lo mollar. El tribunal considera que se vulneró la libertad de expresión y de creación artística del recurrente en amparo, pues los órganos judiciales le condenaron como autor de un delito contra la integridad moral previsto en el artículo 173.1 del Código Penal, sin llevar a cabo un juicio previo sobre si el mensaje difundido tenía cabida en el ejercicio de la libertad de expresión. Antes de aplicar el tipo penal, el juzgado debió evaluar una serie de datos que permitían mostrar la intención del recurrente y que a su vez permitían calificar la conducta como ejercicio legítimo de su libertad de expresión y de creación artística. La finalidad declarada en el desmentido publicado en la propia página web era efectuar una crítica al comportamiento de los medios de comunicación en relación con la difusión de noticias sensacionalistas, no contrastadas o falsas,
que en ese momento se encontraban en el debate público. Ninguno de esos periodistas será defendido, ninguno de esos periodistas será despedido por colaborar en ese proceso de deshumanización, calumniador y de construcción del monstruo. Bueno, acaba concluyendo diciendo: por todo ello, el Tribunal Constitucional estima el amparo declarando vulnerada la libertad de expresión y la libertad de creación artística del recurrente y la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas. Acabo como empecé, señores. Guárdense esta sentencia por lo que les pudiera pasar a ustedes en el futuro, en un futuro inminente, si las cosas no cambian mucho. Esta anulación de sentencia que sienta jurisprudencia constitucional es importantísima. Y envía un mensaje muy claro a jueces y magistrados para que dejen de utilizar el delito de odio y el trato degradante como vía instrumental para destrozar vidas después de una orden política, para ascender en la carrera judicial o simplemente por no aguantar la presión de políticos, de la tiranía política de la que ustedes tendrían que proteger a los ciudadanos.